Bueno, bueno, vamos entonces a ver este tema que había estado pendiente. Ya salió un poquito el módulo este de las cosas básicas de la patología. Y bueno, siempre hay que hablar un poquito de órgano y sistema. Un poquito, porque parece que su curso se llama Principio de Patología, así que es una cuestión así bien generalista, solamente para que tú tengas una idea, pues, básica de los conceptos estos de ciertas enfermedades. Y bueno, vamos a ver hoy en día en esta clase un poquito de la enfermedad cardiovascular. Ya vamos a comenzar hablando un poquito de los vasos sanguíneos. Entonces, pues es importante porque si tú te buscas cualquier estadística a nivel mundial, y Panamá no es la excepción, la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte a nivel mundial. O sea, todo lo que es enfermedad que está asociada con hipertensión, aterosclerosis, infartos, enfermedad cerebral vascular, colectivamente todo ese grupo, ese gran grupo, todo tiene que ver con enfermedad cardiovascular. Eso es lo que hoy en día nos mata. No nos matan de las infecciones, no nos mata, qué sé yo, enfermedad respiratoria. O sea, sí nos mata, ¿no? Pero lo que nos mata con mayor estadística, peso por peso, mayores números, está asociado a nuestro estilo de vida. Y este estilo de vida es el que nos lleva a la enfermedad cardiovascular. Así que pudiéramos decir de alguna u otra forma, pues que nuestro estilo de vida es el que nos mata. Y sí, eso es cierto, porque bueno, el otro puede ser que vivimos mucho. Hace 100 años nos moríamos a los 40, 50 años por una neumonía y probablemente nunca tuvimos chance de desarrollar una hipertensión como tal o una aterosclerosis. Nos morimos antes de que eso sucediera. Pero bueno, hoy en día como vivimos más, entonces desarrollamos eventualmente la enfermedad y bueno, al final del día es atribuible eso como nuestra causa de muerte. Sabes que esencialmente ahí tenemos nuestro corazón con dos tipos de circulación. La circulación que recibe la sangre del cuerpo, que es el corazón derecho, esencialmente pues sistema venoso, la vena cava y la arteria pulmonar, y el corazón izquierdo, que es el que recibe las venas pulmonares y es el que bombea sangre vía la aorta. Entonces va a enfermedades tanto venosas como enfermedades arteriales. Al final del día, estos vasos, el problema es que se pueden obstruir. Ok, la obstrucción puede ser parcial o puede ser completa, dependiendo de, y entonces, o se puede alterar la pared del vaso, se puede inflamar. Toda esa enfermedad vascular lleva al final del día eventualmente a consecuencias catastróficas. Bien, entonces para que tú veas un poquito de el concepto de histología de las arterias versus las venas, la arteria tiene una capa muscular mucho más prominente, va a tener sus capas de láminas elásticas, mientras que las venas van a tener poquito músculo, tienen, pero nunca tanto como en proporción en comparación con la arteria. Y aquí lo que es más prominente es la túnica adventicia. Y en la vena, a menos que estén las venas más grandes, cava, por ejemplo, si encuentras algo de láminas elásticas, pero nunca tan organizadas como su contraparte arterial. Y voy por acá, ves, por ejemplo, que las venas son un sistema que maneja pocas presiones. Por eso es que en las venas tú no vas a ver enfermedades como la aterosclerosis, porque el flujo es un flujo pasivo, no es un flujo no turbulento. La turbulencia es necesaria para el desarrollo de una placa de ateroma, mientras que ves que la arteria, ves la capa de músculo que gruesa que es la túnica media, eso significa que la arteria pues va a controlar el tono vascular, la presión arterial, y por eso es que si tú obstruyes con una placa de ateroma esta arteria, poco a poco, el flujo será más y más y más y más turbulento, y eso se va a asociar entonces a eventuales eventos trombóticos. Bien, repito o reitero, yo soy patólogo, yo no pretendo ser médico clínico porque la hipertensión como tal, hipertensión arterial, vamos a llamar hipertensión porque es más corto, es una enfermedad clínica realmente, o sea, los criterios, el diagnóstico, etcétera, eso requiere un médico que evalúe al paciente y eso no forma parte de mi trabajo, de mis funciones, yo no soy experto en eso ni pretendo serlo, pero sí hay que mencionárselo a usted pues a manera de conocimiento general. Bien,
Es un problema la hipertensión, ¿por qué? Porque la hipertensión no duele, la hipertensión no molesta, y como yo siempre les digo, lo que sí molesta es tener que estar tomando medicamentos todos los días. Y digo, asumiendo que el medicamento tú lo consigues, ya sea en el MINSA o en el seguro social, lo que molesta es tener que estar gastando plata en medicamentos, o en su defecto, tener que estar todos los meses a hacer fila en una farmacia. Eso sí fastidia, pero la hipertensión como tal, usted vive con eso normal, completamente asintomática. Entonces, se asocia a nuestro estilo de vida y eventualmente, si le das chance, va entonces a debutar en un evento catastrófico. Todo lo que es stroke, enfermedad coronaria, cardiopatías, todo se asocia con hipertensión. Bien, ¿por qué la hipertensión la manejamos, pero no la curamos? No es que el paciente hipertenso se curó. Claro, salvo ciertas excepciones muy excepcionales, que son la minoría. ¿Por qué? Porque hay unas vías moleculares que aún no conocemos con respecto a esta enfermedad. Son enfermedades que aún están siendo estudiadas, aún están siendo descritas. Ya, ya te digo, si nosotros pudiéramos evitar eso, pues la gente aquí serían eternos, porque, diablo, no se muriera uno. O sea, no creas que toda la medicina ya está descubierta. Todo ese montón de cosas están en investigación intensa. Entonces, como todas estas enfermedades, estilo de vida, o sea, que se asocian a nuestro estilo de vida, todos van a tener entonces una base genética, o sea, una predisposición genética. O sea, yo tengo dentro de mí algo que me predispone a ser hipertenso, así como, por ejemplo, pues algo que me heredó mis papás, que también es hipertenso, por decirte algo. Pero bueno, ponte que yo toda mi vida he sido normotenso, o sea que mi presión está bien, pero ponte que a los 40 años, 45 años, yo me subí 100 libras. No sé, pues me descuidé, pues, y algo pasó, me va a tomar la presión, y entonces ese factor ambiental que es el aumento de peso, eso es lo que va a hacer que yo entonces debute como hipertenso como tal. Mientras estaba fit, mientras estaba delgado, todo bien, pero cuando subí de peso, entonces se desenmascaró esa hipertensión que yo tenía de base. Entonces, por eso es que es multifactorial. Probablemente aplique lo contrario, bajo de peso y mi presión se normaliza. Pero lo que sí es cierto es que la base genética no la puedo modificar, ya eso existe dentro de mí. Bien, desde el punto de vista de los gringos, porque esta estética es gringa, 25% de la población es hipertensa, o sea, un cuarto de la población. O sea, de cada 4 personas, una es hipertensa. Y eso, pues, yo creo que aplicaría perfectamente aquí en Panamá. Por alguna razón que yo no les puedo explicar, así lo quiso Dios, es más común en los negros. Y los negros son susceptibles a ciertas cosas, pero son resistentes a otras, como el cáncer de piel, hay de todo. Y bueno, repito, la hipertensión no duele, no molesta, pero con el tiempo se complica y el paciente se muere de algún tipo de complicación cardiovascular. Entonces, manejar esa presión te disminuye dramáticamente padecer cualquiera de estas cosas. Esa es una de las cosas que se ha descubierto recientemente. O sea, el control de la presión arterial salva vidas. Eso no es mentira. Bien, por eso es que esto forma parte de la medicina preventiva. O sea, tú no tienes que ir a un cuarto de urgencia ni estar hospitalizado para que te manejen tu presión arterial asumiendo que seas hipertenso. No, tú vas a una consulta básica, que hasta un médico general puede abordarla, y ahí tú eres tamizado y dices, ah, sí, ves, fulano, tú eres hipertenso. Ya, no pasa nada. No pasa nada ahora que podemos abordarlo. El problema es cuando, yo soy hipertenso, no me duele, y ahí me voy sin tratamiento hasta que eventualmente yo, pues, debuto en algo catastrófico. Sí, sorry, pero así pasa. El gran grueso de los casos se llaman de tipo idiopático. Idiopático quiere decir que yo busqué un montón de causas, no encontré nada, por lo tanto quiere decir que es una hipertensión, dicho en otras palabras, yo no sé qué la está causando. Esas que responderían a ese montón de vías moleculares que no podemos discernir hoy en día con exactitud. Y un menor porcentaje existe una causa subyacente. Por ejemplo, tienes un feocromocitoma, que es un tumor adrenal de la médula adrenal que produce muchas catecolaminas. Pues tiene un paciente con hiperaldosteronismo que produce mucha aldosterona, valga la redundancia. Un paciente con estenosis renal que le llega menos flujo renal, flujo de sangre al riñón y entonces produce mucha aldosterona secundaria a eso, por el tema de la perfusión renal.
teóricamente estas causas, algunas son quirúrgicas, otras se manejan. Si tú corriges esto, el paciente pues teóricamente se le corrige la hipertensión. Pero bueno, esa hipertensión secundaria, eso es eso es menos, es raro, ¿ok? Lo más común es que sea, pues, idiopática, una palabra que, pues, suena fancy, pero en verdad significa, pues, que yo no sé, ¿ah? Es idiopático, quiere decir yo no sé, no sé qué es. Pero quiere decir también que yo descarté otras causas, descarté todo esto y demostré que no era eso. Bien, ¿por qué el paciente puede ser hipertenso? Acuérdate que los vasos sanguíneos, en este caso las arterias, son tubos que llevan agua. Entonces, si llevo más agua yo en ese tubo, si hay mayor cantidad de volumen, entonces el paciente va a ser hipertenso. O sea que si por alguna razón, por ejemplo, el paciente retiene sodio, puede ser hipertenso o puede aumentar su presión arterial. Lo otro es que yo tenga un tono vascular aumentado, por ejemplo, por exceso de estimulación adrenérgica. Yo puedo tener algún tipo de enfermedad genética que me conlleva a mí a reabsorber o excretar menos sodio. Y bueno, los factores ambientales que siempre están ahí metidos, que pues dime quién no sufre estas cosas. De alguna, por lo menos, estrés, todos sufrimos. Obesidad, una gran mayoría. Tabaquismo, bueno, los que se quieren matar lo sufrirán. Sedentarismo, más papá, todos. Todos somos sedentarios y la sal, la gente come buco sal, porque la sal está buena. Mentira, no es. Así que pues, no tienes que tener todos para estar en riesgo. Alguno, por lo menos alguno tienes. ¿Te gusta o no te gusta? Sorry. Así es la vida. Bien. La otra enfermedad que hay que hablar bastante, o hay que prestarle bastante atención, es la ateroesclerosis. ¿Ok? La ateroesclerosis tiene mucho que ver con este tema de la arteria de Virchow, porque la ateroesclerosis es una enfermedad que eventualmente se complica con un evento trombótico. ¿Ok? Aquí hay poco a poco lesión vascular con flujo turbulento que eventualmente puede llevar vía una trombosis a un evento catastrófico. O sea, un infarto del corazón, clásico, ¿no? No clásico, sino que estadísticamente es común. Pastor, no. Sí. Bien, esta lesión vascular, ¿por qué va a ocurrir? Bueno, en el caso de la arteria puede ser porque el flujo es muy turbulento, una alteración hemodinámica, puede ser bioquímica más raro o inmunológica, ambas cosas pueden pasar. El punto es que este es un vaso que se lesiona. Y el vaso que se lesiona, entonces es un vaso que es anormal, es un vaso que es patológico. Entonces es un vaso que eventualmente puede hacer, por ejemplo, una trombosis o desarrollar esto que está acá, que es la famosa placa de ateroma. Entonces imagínate que esa placa pues se repara y se cicatriza, pero la cicatriz se forma dentro del vaso. Eso quiere decir que entre más tiempo pase, más espacio va a ocupar esta cicatriz, entre comillas, dentro del vaso. Y por supuesto que eso le va a conllevar a esa arteria un flujo sanguíneo anormal, o sea, turbulento. Bien, vaso se lesiona, se repara, se lesiona, se repara. Eso va a llevar a que sus componentes sean anormales. La matriz vascular, el músculo liso, la pared como tal va a estar inflamada, va a estar engrosada, va a ser un vaso anormal donde los componentes como el músculo liso van a proliferar, los fibroblastos van a secretar más colágeno y eso lo que va a hacer es que ese vaso le crezca, entre comillas, una túnica íntima nueva, ¿okay? Que lo que repito o reitero, va a hacer que el flujo sanguíneo sea más y más turbulento. Problema, tú dirás, sí, fabuloso, esa túnica pues está reparando esa lesión vascular, pero es una túnica que está enferma, una túnica que es rígida, una íntima que es no contráctil, ¿ok? Y entonces es una íntima que va a estar inflamada, ¿ok? Entonces está bien, el vaso en un momento, en un primer tiempo, se está reparando. Perfecto, fine, ahí está, ahí estoy de acuerdo. Pero el problema viene cuando entonces la lesión es recurrente, que en el caso de nuestro estilo de vida, si lo que lo está causando es asociado a nuestro estilo de vida, el estilo de vida no se va a ir. Por lo tanto, el factor de riesgo va a ser persistente. Por lo tanto, lo que comenzó como una lesión chiquitita, inocente, va eventualmente a generar lesiones mucho más grandes, de mucho más tiempo de evolución. Entonces, esos cambios eventualmente sí van a tener una consecuencia. Mira, esto es una aorta abierta, ves todas estas bolas, estas lesiones amarillas elevadas. Todo eso es placa de ateroma.
sea, importante, la placa de ateroma no solamente ocurre en la arteria coronaria, no, ocurre en todas las arterias del cuerpo y hasta cierto punto es un cambio normal con el envejecimiento, pero si tú se lo sumas a todo nuestro estilo de vidas nocivos, tú vas a precipitar el evento y vas a hacer que progrese eso mucho más rápido. O tú lees y tú buscas, pero ¿por qué la aterosclerosis de las arterias tiene mucho que ver con el flujo sanguíneo turbulento? Flujo sanguíneo caótico ese que en las venas no hay, por lo tanto la vena no es sitio para desarrollo de placa de ateroma, que es esa famosa lesión en la túnica íntima de estas arterias afectadas. ¿Qué pasa? A lo largo de los años, esto no es que ocurre de un día para otro, esa plaquita crece, 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 crece y poco a poco va obstruyendo más. Y repito, no solo las arterias del corazón, las arterias del cerebro, las arterias del riñón, del miembro inferior, todas las arterias. Entre más chiquito el lumen arterial, pues mayor propensión vas a tener a un evento trombótico como tal. Eso, repito, eso no es raro, eso es parte de hoy en día toda nuestra estadística de enfermedad cardiovascular a nivel mundial. Bien, entonces, como esto se asocia a un paciente con exceso de ingesta, o sea, un paciente obeso, paciente que come, no solamente come demasiado, sino que come mal, así como ustedes que yo los veo recurrentemente con sus bolsitas de frituras que están, en vez de chocolate tan transparente, o con sus cachitos, o con sus coquitas, o con sus eh, platanitos, yo no sé, tantas cosas que son saturadas en grasa. Bueno, que te comas uno hoy o mañana o pasado no pasa nada. Cool, normal. El problema es comer todos los días, todo el día, entonces ya tienes un problema de una dieta inadecuada. No digo que seas tú, pero puede ser. Y entonces a lo largo de los años, lo que le aportas a tus propias arterias es esto que estoy señalando yo con el cursor. Placa de ateroma poco a poco crece. Es una lesión elevada constituida, entre otras cosas, por colesterol que se inflama, atrae macrófagos, entonces que lo que se inflama eventualmente se repara y eso va a tener también depósito de tejido fibroso. Una lesión elevada que poco a poco puede ir obstruyendo cada vez más y más el lumen de esa pobre arterita. Bien, problema es que eventualmente esa placa de ateroma va a hacer que el flujo sanguíneo sea turbulento. Fíjate que le pega el flujo arterial a esa placa de ateroma hasta que con el tiempo esa placa se puede ulcerar, puede sangrar, se puede romper. Y cuando algo sangra, como vimos en el taller, entonces las plaquetas se agregan y ahí forman un trombito que, aunque sea chiquitito, va a obstruir esa arteria y ahí es que el paciente trucuto. Ahí es que el paciente entonces se infarta. De más está decirte que entre más grande sea la placa de ateroma, mayor chance hay de que el flujo sea más turbulento, entonces mayor riesgo hay de esto. Por eso es que esto no ocurre de un día a otro, ¿ok? Por eso es que esto tiene su tiempo en el que puede progresar. Por supuesto, ¿no? Esto es gracias a nuestros estilos de vida, a nuestras dietas hipercalóricas, a los platanitos, a los chicharrones, a las coquitas, etcétera. Entonces, eso se asocia con el tiempo, con los años, en la progresión de estas placas de ateroma, que eventualmente la primera causa de muerte que van a causar es esta enfermedad cardíaca isquémica, que es el nombre fancy para llamarle a un ataque al corazón, que tiene una alta mortalidad, o sea, se puede manejar, pero tiene una alta mortalidad. Bien, en los países desarrollados, incluyendo Panamá, pues es un problema la aterosclerosis. Toca ser reiterativo, pero bueno, se asocia a nuestro estilo de vida. Es una enfermedad que hasta cierto punto es 100% prevenible, hasta cierto punto. Claro, habrá otros factores de riesgo que te ponen en mayor propensión, si es que esta palabra existe, como por ejemplo, tu papá sufrió aterosclerosis o hipertensión o diabetes, es probable que tú heredes susceptibilidad a desarrollar alguna de estas enfermedades. Lógicamente, la edad también. No le digo que yo tengo 20, 30, 40 años, 50 años, así como yo crezco y envejezco, la placa troma también crece y envejece conmigo. Por lo tanto, entre más viejo sea yo,
mayor chance le da esta placa a que crezca y se desarrolle. Por eso es que los infartos no suelen ocurrir antes de los 45, 50 años, a menos que tengan un paciente con, por ejemplo, susceptibilidad genética, como los individuos estos con hipercolesterolemia familiar. Y bueno, aquí un factor de riesgo protector, en el caso de ustedes, las estudiantes, pues que no la estoy viendo ahorita, pues, pero ya la verán en esta clase, son mujeres jóvenes que Dios les dio el privilegio de ser protegidas por sus estrógenos. Los estrógenos tienen un efecto, perdón, protector contra la aterosclerosis. Por eso es que tú jamás vas a ver una mujer menor de 30 años infartada. Eso es una cosa anormal, una cosa pues ilógica, porque la teoría dice que los estrógenos las protegen. Eso sí, los estrógenos que tú misma vas a producir, porque no es que tú agarras a una mujer posmenopáusica, le pones terapia con estrógenos, y entonces pues no, en ese caso no hay los beneficios. O sea que son las mujeres que son premenopáusicas, o sea, mujeres jóvenes, las que pues, bueno, diría yo que Dios las protege para que no sufran de este tipo de complicaciones. Bien, con respecto a la presión arterial, controla la presión arterial y controla muchas cosas. Eso es cierto. Entonces, tú sabes que lo normal es 120/80, ese es el límite. Más de eso, ya estás en presión arterial alta. Hay varios tipos de estratificación, pero bueno, ya eso te pone en riesgo de daño a estos órganos, sobre todo a nivel de corazón. Pero repito, todos los órganos van a estar de alguna u otra forma, poco a poco van a ser afectados. Bien. ¿Qué otras cosas puedo modificar yo en la aterosclerosis? Bueno, mi dieta. Por eso es que tú ves que cuando uno toma laboratorios, aparte de un BH, un hemograma, te tomas también LDL, colesterol, triglicéridos, HDL, porque si esos valores están elevados, eso es riesgo para desarrollo de este tipo de enfermedad. Que tú lo ves, chuzo. Ya, estoy mal, estoy que controlarme. Primero con la dieta. Vamos a controlar la dieta y puede que lo controles y si no, bueno, toca tomar medicamentos, ¿ok? Toca entonces bajar el colesterol malo, que es el LDL, y subir el colesterol bueno, que es el HDL. O sea que el LDL es malo porque él deposita entonces los lípidos en sitios periféricos, incluyendo las arterias, como las coronarias, mientras que el HDL es bueno, entre comillas, porque él agarra el colesterol, lo lleva al hígado para que este sea excretado su exceso. Por eso es que es bueno. O sea, no es que es bueno o malo como tal, sino que su diferencia es cómo van a distribuir ese exceso de colesterol. Lógicamente, modifica una dieta alta en grasas. Las grasas no son malas, lo que es malo es el exceso de grasas propio de nuestras dietas. Todo esto se puede modificar para que tú prevengas o evites la progresión de la enfermedad cardiovascular. Lo otro, ejercicio. Mira, yo no soy fanático de hacer ejercicio, porque la verdad es que es imposible decirte a ti que yo voy a agarrar y yo todos los días religiosamente voy a un gimnasio a las 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque a esa hora todavía estoy trabajando, todavía estoy en la calle. Y yo no voy a dejar de trabajar, o sea, de cobrar un salario, de cobrar un extra por andar yendo al gimnasio. O sea, en este estilo de vida no es sopesable. Pero ¿qué trato de hacer yo? Bueno, como ayer, yo, bueno, llegué a la universidad, yo puedo subir estos 4 pisos, normal. Eso no me va a matar. O sea, aunque sea un piso, o sea, lo mínimo, ¿no? Ya cuando suben en elevadores porque me hacen bajar, porque pues, subir está bajando, ya tampoco así, ¿no? Pero yo siempre evito que sea caminar un poquito, ¿no? O sea, te digo, hay gente que cuando va al centro comercial, o sea, se pudieran meter el carro en el food court, ya lo metieran. O sea, se quieren parquear al ladito de la puerta. Yo como que ven acá, pero camina un poquito. O sea, camina no te va a matar. Hay gente que es fresca. O sea, la persona fea y todo, pero gente que se pase de verdura. Es bien fresca. Ah, normal, repito, no es que tú ahora vas a ser un atleta olímpico, pero oye, acá, caminadito un poquito, una vaina mínima. Bien, alcohol, pues esa vaina de que no tomes, es ficticia, pero lo mismo, el mismo, ¿no? Moderado. O sea, no tienes que quedar dead, ¿no? Normal, una fiesta, una cosa así, cool, normal, tranquilo. O sea, porque el alcohol tiene en exceso, es perjudicial, es tóxico, ¿no? Lo mismo, ¿no? Tú eres un poquito gordo, no te voy a decir que quedes fit, pero sí que controles el peso, control, la palabra es control. Que tener también metas realistas, no, no te voy a decir que tú eres un tipo, ahora no, es que tú tienes que pesar
120 libras. Cha, esa es virtualmente imposible. Hay que tener con respecto a esto, pues, metas realistas. Y bueno, fumar sí no te puedo decir que fumes poquito, ¿no? Fumar sí es cero. Lamentablemente ahí sí. Y la verdad que fumar es un vicio feo. A fumar sí se ve mal. Cuando alguien fumando, eso sí se ve, socialmente es poco aceptable. Entonces eso, aparte que se siente, el humo se pega a la ropa, eso mancha los dientes, y aparte que es un vicio, pues, carísimo, ¿no? Vicio carísimo, fumar. Así que esto sí es una cosa que yo no te puedo decir que moderación, ¿no? Aquí se aplica la abstinencia total del tabaquismo. Y bueno, si fallan esos factores modificables, pues, hay estos medicamentos como las estatinas, siendo la más conocida la simvastatina, que lo que hacen es disminuir la producción hepática de colesterol, inhibiendo esa hidroximetil glutaril coenzima reductasa A, coenzima reductasa, mejor dicho. O sea, disminuyen la síntesis hepática de colesterol y entonces suelen ayudar. Claro, esto se usa cuando el paciente trató de controlar todo lo que estaba a su alcance. El tipo dice, chuzo, llevo casi un año y bueno, no tengo resultados, eso puede pasar. Entonces ahí sí es probable que tengamos que añadir terapia pues con medicamentos. Ahora, eso sí, los medicamentos de forma aislada no son milagrosos, no. En este escenario tienes que las dos cosas, estilo de vida y también medicamentos. No creas que medicamento y ya no, eso no funciona así. Bien, ¿qué más? ¿Eres hipertenso? Bueno, controla tu presión arterial. Eso sí es importante. Esto sí aquí, por eso es que tú ves que está muy de moda, porque la gente tenga su aparatito en su casa. Es una buena recomendación. Tú eres hipertenso, todos los días en la mañana agarras tu aparatito, te tomas tu presión, la apuntas y te la vas monitorizando para ver si tus metas de control de presión están siendo alcanzadas. Lo mismo, ¿no? Deja de fumar, entre otras cosas, te cuida el bolsillo y disminuye el riesgo de un infarto. Si eres diabético, esto sí es un poquito más difícil, porque no es tan fácil. Esto sí requiere, pues, control médico. Tú eres diabético, tu papá era diabético, tú estás en riesgo de sufrir diabetes, por lo tanto, pues, es importante que no solamente controles la diabetes por el tema del azúcar. Cuando vemos la clase de la diabetes, la diabetes, ¿qué no causa? Entonces, controlar esa hiperglucemia y esa hiperinsulinemia es importante para prevenir un montón de cosas, incluyendo eventos ateroescleróticos. Bien, esto que está acá es una arteria. Todo este contorno de la arteria debería ocupar la luz de la arteria, pero ves la luz como está chiquitita, ves el lumen arterial como está disminuido. Y todo esto que tú ves aquí, todo eso es una placa de ateroma, constituida por lípidos suaves que están siendo fagocitados por macrófagos. Esto se necrosa también, hay tejido fibroconectivo, y esto que es bien basofílico, eso es calcificación. Eso es tanto sitio de batalla que se calcifica eso. O sea, sobra decir que esta arteria está enferma, ¿ok? Sobra decir eso. Y sobra decir que en este sitio el flujo sanguíneo va a ser turbulento. Entonces, lo que no queremos es que esto progrese hasta este caso tan extremo. ¿Cómo lo controlas eso? Bueno, paciente es obeso, hipertenso, fuma, bebe en exceso, tiene factores de riesgo. O sea, todas esas cosas las queremos controlar para que el paciente no llegue a estas consecuencias tan catastróficas, o sea, esto da miedo, ¿no? Toda esta cosa es como que bestia, una cosa avanzada, avanzada, avanzada. Pero tiene porque el paciente se murió, la arteria no sirve. La arteria tiene obstruido prácticamente el 70, quizás el 80% de la arteria está su lumen comprometido. O sea, tampoco la cosa es así. Bien, entonces, ¿qué ocurre en la aterosclerosis? Todo esto, la pared de la arteria está inflamada, hay macrófagos, hay linfocitos, hay lesión endotelial, hay desarrollo de placa de ateroma con agregación de plaquetas, eso inflama más y eso lleva eventualmente al desarrollo de la placa de ateroma. Vamos a ver esos eventos con más calma. Bien, ¿qué ocurre? Lo primero es que va a ocurrir una lesión endotelial, que el flujo turbulento va a hacer que se lesione entonces la íntima de la arteria y se suma eso a nuestra dieta alta en grasas
y comienza la progresión hacia el desarrollo de la placa de ateroma. Entonces, ¿qué otras cosas vemos aquí nosotros? Que este endotelio de esa arteria enferma es disfuncional, un endotelio proinflamatorio, protrombótico, con mayor permeabilidad vascular y que va a tener mayor tendencia a la adherencia de leucocitos. Es un endotelio enfermo, ¿ok? Es un endotelio que va a estar enfermo, un endotelio proinflamatorio. Entonces, es importante, reitero, que esto solamente ocurre en las arterias, porque en las arterias el flujo sanguíneo es mucho más rápido. Le pones una plaquita de ateroma y ves el flujo cómo se vuelve turbulento. Ese flujo turbulento lesiona más la íntima y esa mayor lesión de la íntima se traduce en mayor progresión de la placa de ateroma. Por eso es que esto es un evento que solamente ocurre en la contraparte arterial. Bien, con respecto a los lípidos, tú sabes que tus lípidos de la dieta, o ya están producidos endógenamente en el hígado, en el adipocito, los lípidos no son solubles en el agua, o sea, no son solubles en la sangre. Por lo tanto, los lípidos tienen que ir transportados en vehículos que se llaman las lipoproteínas. Asumo que tú conociste eso en tu curso de bioquímica. El problema es que puede haber enfermedades como las dislipoproteinemias, donde estos transportes de lípidos se ven alterados, por lo tanto, los lípidos se van a depositar en sitios que no deben, como por ejemplo las paredes de las arterias. Eso es lo que lleva entonces a traducción o interpretación en un aumento del LDL, en una química o una disminución del HDL. Tiene que ver con alteración en el metabolismo de estos lípidos, en donde en vez de excretarlos, los vamos a comenzar a acumular. Bien, entonces, si la aterosclerosis tiene que ver con el colesterol, entonces si tienes el colesterol alto, tú estás en mayor riesgo de eventualmente desarrollar una placa de ateroma. O sea, eso de más está dicho, ¿no? Por eso es que es importante, cuando te haces tus controles, medirte tus niveles de colesterol para monitorizar qué tanto estrago está haciendo tu dieta en tu química sanguínea. Bien, como te dije, ¿no? Si tú tienes un problema con el metabolismo del colesterol, como en este paciente con la hipercolesterolemia familiar, él acumula todo el colesterol, no lo excreta, por eso es que él te pasa un infarto a temprana edad. O sea, esta placa que debe demorar muchos años en desarrollarse, en este paciente se desarrolla tempranito. Repito, ¿no? Por suerte eso es raro, eso no es la norma. También los pacientes diabéticos se asocian a desarrollo más prematuro de placa de ateroma, y estos pacientes diabéticos, como hacen neuropatías, también hacen infartos silentes, o sea, infartos que no duelen. El paciente está en su casa, tipo se infarta, no le molesta, se acuesta a dormir y más nunca se levanta. ¿Por qué? Porque es un infarto que, por así decirlo, es poco sintomático o asintomático. Entonces ves cómo hay correlación directa entre el colesterol y el LDL elevado y la progresión de esta placa de ateroma. O sea, por eso es que esto es prevenible a nivel del control con los resultados de un examen de laboratorio. Por eso es que es importante aquí la función de laboratorista. Bien, entonces la placa de ateroma también puede sufrir regresión. O sea, yo puedo controlarla ya sea con la dieta o con ciertos medicamentos. El punto es que este exceso de lípidos, ¿qué hacen esa placa de ateroma? Bueno, el endotelio se altera, se va a convertir ese endotelio en un sitio proinflamatorio que con mayor producción de radicales libres, y esa arteria, al estar inflamada, va a ser una arteria rígida, o sea, va a ser una arteria con menor capacidad de dilatarse, ¿ok? También esa hiperlipidemia lleva a que cada vez se deposite más y más colesterol, más progresión de lípidos en esa placa de ateroma. Eso explica por qué la placa poco a poco comienza a crecer más y más y más con el tiempo. A tu inflamación, a tu sistema inflamatorio, a tu sistema inmune, perdón, mejor dicho, no le gustan esos colesteroles en esa placa de ateroma. Todo esto que tú ves aquí, estas células blancas, como son estas células con abundante citoplasma espumoso. Estos son macrófagos, macrófagos que no les gusta ese colesterol en esa arteria. Ellos llegan y comienzan a fagocitarse ese colesterol. Por eso que se ven así.
que se llaman macrófagos espumosos o foamy cells. Ellos llegan allí y se comienzan a fagocitar ese poco de colesterol y por supuesto eso genera inflamación en ese sitio. Entonces, esa inflamación genera mayor cantidad de radicales libres, mayor producción de elementos tóxicos, que lo que hace al final del día es producir mayor lesión vascular. Entonces, esto que está acá, estas ranuras, son los cristales de colesterol. Eso ocurre cuando hay mucho colesterol que es destruido por procesos inmunes, que aquí hay un montón de liberación de citoquinas, factores de crecimiento. Repito, esas ranuras blancas, eso es cristal de colesterol. Cuando tú ves eso es que tu cuerpo está batallando contra ese exceso de colesterol. O sea, eso está activamente inflamado y todos estos elementos hacen que esa inflamación, reitero redundantemente, se amplifique. Mira toda esta arteria cómo está obstruido el lumen. Todo esto es una placa donde hay calcificaciones, hay inflamación, hay cristales de colesterol y también va a haber depósito de tejido fibroconectivo. O sea, lógicamente aquí el flujo va a ser muy turbulento. Mira aquí la placa de ateroma. ¿Okay? Ves el montón de colesterol. A tus monocitos no les gustan. Ellos llegan acá, se diferencian en macrófagos, ¿ok? Y comienzan a comerse todo ese LDL oxidado. Entonces, muchos van a morir en esa respuesta inflamatoria tan intensa. Por eso es que ahí va a haber necrosis. Algunos se van a diferenciar en macrófagos espumosos. Y hasta que tú no quites ese colesterol, la inflamación no va a parar. O sea, entre más colesterol haya en ese sitio, mayor inflamación y entonces mayor enfermedad de esa arteria. Por eso que si tú no modificas el tema de la hipercolesterolemia, esto va a seguir ocurriendo y va a seguir progresando. Entonces, esa inflamación de ese vaso, eso es lo que lleva entonces al progreso de esa placa de ateroma. Eventualmente llegan más macrófagos, llegan más linfocitos T, hay más fagocitosis de colesterol, el linfocito T secreta más citoquinas proinflamatorias como el interferón gamma, que ya tú sabes qué hace, atrae más macrófagos, más se lesiona esa pared vascular, mayor progresión hay de la íntima, del músculo liso vascular, mayor liberación de factores de crecimiento. Eso lleva a que proliferen los elementos de esa pared vascular y lógicamente llevan a que ese vaso esté al final del día inflamado y más rígido. Y lleva entonces eso a mayor flujo sanguíneo turbulento. Entonces, comienza también a liberarse factores de crecimiento que hacen que progrese más esta placa de ateroma. Llegan fibroblastos que secretan más colágeno, más linfocitos, más macrófagos. O sea, esto es un tema que es como si fuera una bola de nieve en una avalancha. Comenzó chiquitito y después ¡bum! Una avalancha, una cosa caótica, porque el asunto progresa, progresa y progresa. Y así será hasta que tú no quites el factor de base, que es el exceso de colesterol en esa plaquita de ateroma. Entonces, el problema es cuando la placa se transforma en lo que nosotros denominamos como una placa inestable. Es una placa que es susceptible a romperse, ulcerarse, a erosionarse y a sangrar. Entonces, muy bien, cuando eso ocurre, entonces se forma un trombo en ese sitio y eso es lo que lleva entonces a que el paciente ahí se infarto, ¿ok? O sea, el problema es esa placa inestable que es susceptible a esa ruptura que va a exponer estos elementos subendoteliales, que lo que van a hacer es atraer plaquetitas a ese sitio y en ese sitio entonces la placa se va a romper y eso va a traer un montón de macrófagos allí. O sea, ahí sí tienes entonces tú un problema real. Eso es lo que tú no quieres. Bien, la aterosclerosis como tal, repito, cuando tú buscas los reportes de las autopsias, pacientes con cero riesgo cardiovascular o con poco riesgo cardiovascular tienen evidencia de aterosclerosis, pero una aterosclerosis que es bien leve, ¿okay? Bien incipiente. Es un hallazgo incidental. Se llama Nickell-Fatty Strix. Ves que aquí tienes la pared vascular, ves que aquí están los macrofaguitos. Esa es una aterosclerosis que no es clínicamente relevante. O sea, a lo que voy es que sí, te guste o no te guste, el flujo sanguíneo turbulento eventualmente por sí solo se asocia al desarrollo de una placa de ateroma. Ahora,
que exista progresión hacia algo más, ya eso es otra cosa aparte, ¿no? Pero bueno, independientemente de la dieta, te guste o no te guste, tú vas a desarrollar fatty streaks, o sea, plaquitas de ateroma chiquititas, clínicamente pues no relevantes. Bien, de cuando hay una placa de ateroma como tal, entonces la túnica íntima va a estar engrosada, llena de lípidos, son así chiquititas amarillas en un principio, inocentes, pero como ya tuviste, esto progresa, progresa y progresa más hasta que esto sangra, se trombosa, ves que soluciones en parches elevadas, está lleno de tromos plaquetarios, lleno de plaquetas agregadas allí, ¿ok? Esa placa, la ateroma está engrosada porque ya hay más músculo liso, vas a ver macrófagos, vas a ver linfocitos, vas a ver tejido fibroconectivo y lógicamente un montón de lípidos. O sea, una placa súper gruesa, súper prominente. Bien, nuevamente esta arteria, ves cómo está disminuido el lumen de la arteria, porque en toda esta placa de ateroma tú vas a encontrar a veces necrosis, macrófagos espumosos fagocitando colesterol, vas a encontrar inflamación aguda y crónica con fibrina y con el tiempo, cuando son placas de mucho tiempo de evolución, también pueden y se van a calcificar. Ves más de cerca esta calcificación. Realmente lo que pasa, cuando, si te gusta la histotecnología, tú vas a ver que esto hay que cortarlo con una hoja de micrótomo. Literalmente la calcificación es una piedra. Eso como a ti trata de cortar un cuchillo con una piedra. Al revés, una piedra con un cuchillo. No vas a poder. ¿Qué me ocurre acá? Por muy afilada que sea la navaja del micrótomo, no puede cortar esa calcificación y por eso es que el tejido literalmente se rompe. Cuando tú ves calcificación, es chuzo. La placa de ateroma tenía décadas de evolución, una cosa antigua. Esto que ves acá, esta ranura, este es el cristal de colesterol, son estas estructuras blancas alargadas, clásicas en esos sitios donde hay mucho depósito de colesterol con mucha inflamación, son los cristales de colesterol así alargaditos, y este poco de células con bastante citoplasma espumoso, esos son los macrófagos espumosos. Este es un sitio de guerra, un sitio de batalla, donde literalmente los macrófagos se agarran a muerte a pelear contra el colesterol. No les gusta, los tipos se arrebatan con el colesterol y la cosa va en serio, o sea, no es relajo. Bien, final del día, esa placa de ateroma que crece y ocupa la luz de esa arteria, eventualmente va a evolucionar, no le das tratamiento, no le das seguimiento, no le das nada, va a crecer más, el flujo va a ser más turbulento, se va a romper y entonces eso va a sangrar y las placas se van a agregar y el paciente se infarta, el corazón es el más común, pero también hay infartos cerebrales producto de aterosclerosis, también hay la enfermedad vascular periférica de los diabéticos. Tiene que ver con aterosclerosis. Todo eso va con todo esto se asocia. Este es el enemigo, por cierto. La aterosclerosis es el enemigo. O sea, esto es lo que tú, Chuzo. Parece mentira, pero esto causa estragos. Es catastrófico. Pues que poco a poco crece más y más la placa de ateroma, lo que va estenosando la luz de la arteria. Lógicamente, en ese sitio, el flujo sanguíneo va a ser turbulento. Hasta un 70% el paciente está bien, bien entre comillas, o sea, bien que no le molesta. Cuando llegas a ese punto, el 70%, ya el paciente comienza con su dolor y su angina. Quiere decir que cuando hay angina, ya la obstrucción es peligrosa. Y créeme que así como esa placa ha crecido, va a seguir creciendo. ¿Okay? Va a seguir creciendo, puede romperse, puede ulcerarse, y ya tú sabes, pues, las consecuencias de esos eventos. Hay ciertas placas que a veces se ponen más fibrosas, que son prácticamente una cicatriz como tal y son poquitos lípidos. Esas son las placas que son estables, que son menos susceptibles a esos cambios agudos. Teóricamente, a este paciente le debe ir mejor. O sea, la placa inestable es pues más peligrosa. Bien, de más está decir entonces que esa placa de ateroma, repito, va a traer macrófagos, linfocitos T, eso va a estar inflamado. Entonces, esa inflamación lleva a la progresión a una placa inestable. Es importante la estimulación adrenérgica. O sea, esa estimulación adrenérgica cuando tus vasos sanguíneos, por acción de las
catecolaminas aumentan su tono vascular, eso va literalmente a apretar el vaso, apretar la arteria. Si tú aprietas la arteria, va a venir entonces o sea, el flujo sanguíneo va a ser más turbulento. Entonces, por estrés mecánico, va a haber entonces consecuencias más importantes. Por eso es que también el infarto se asocia con el estrés emocional. Si soy un tipo que me la paso agarrando rabia, me la paso cabreado por la vida, pues créeme que ese cabreo va a tener sus consecuencias. Me voy a infartar y adivina que cuando yo te he infartado, el que va a estar acostado en esa cama soy yo solito. Todo lo otro que me molestaba va a seguir ocurriendo y voy a estar yo solito en una cama en un hospital diciendo, ay Dios mío, tráigame a mi mamá, o tráigame a mi hija, o tráigame a mi esposa si es que tengo todavía. Solito infartado. ¿Por qué? Por andar cogiendo rabia todos los días. Entonces que los infartos a la hora del estrés en el tranque, que tú estás ahí, que chuleta, tiene ganas de matar a alguien, el que va a acabar muerto probablemente es el que es adicto a esas rabias diarias, que eso no es mentira, esa estimulación adrenérgica por ese estrés excesivo se asocia a el impacto de el desarrollo de esos infartos. Pero bueno, como dice acá en azul, ¿no? No todo termina en ese enlace tan catastrófico. Eso no quiere decir que vamos a agarrar esto y vamos a subestimarlo. Por supuesto que no. Bien, hablando un poquito de los tumores vasculares, asumo que usted habrá visto alguno de estos en su vida. Estos niños recién nacidos, chiquititos, con estas manchas rojas que pues visualmente son bien impactantes. Tú dices, bestia, Dios mío, qué problema. Bueno, eso se llama hemangioma y es un tumor vascular benigno que está constituido por todos estos canales vasculares que están llenos de sangre. Son relativamente comunes y por lo general, al poco tiempo, año, 2 años, 18 meses, qué sé yo, suelen remitir solitos, desaparecen. Repito, perfectamente benignos, son canales vasculares dilatados, llenos de sangre. Ya, perfectamente benignos. Suelen aparecer a veces en las mujeres embarazadas, en las áreas gingivales y en la lengua, en la cavidad oral. Esa es la mujer embarazada de chuzo. Esto es un tumor. Bueno, vamos a hacerle biopsia, ¿no? Haces la biopsia y cuando tú lo ves, es un tumor que está constituido por muchos vasitos que están proliferando. Como eso está en esta región, eso suele inflamarse, suele ulcerarse. Eso es parte de este tumor que se llama hemangioma lobular capilar. Hemangioma porque es un crecimiento de vasitos sanguíneos, capilar en este caso, y lobular porque ves que el crecimiento es en disposición así, formando unas bolas, formando unos lóbulos. Suele ulcerarse, repito, suele inflamarse, pero es un tumor perfectamente benigno. El problema es que sí puede molestar, puede doler, puede sangrar, y es curioso que se asocia con el embarazo. Se llama hemangioma lobular capilar o su otro nombre también es granuloma piógeno. Estadísticamente pues, es bastante común y repito, es benigno, ¿ok? 100% benigno, entonces pues no hay por qué asustarse con eso. Bien, lo otro que puede ocurrir son la contraparte linfática a tumores que crecen de exceso de proliferación de vasos linfáticos, son los linfangiomas. Se pueden crecer estos tumores pediátricos, grandototes, le llaman hidroma quístico, hacen el paciente la biopsia o la resección, y cuando tú vas a ver es un tumor que está lleno de un montón de canales linfáticos dilatados, perfectamente benigno, ¿no? Enorme, piensa que es otra cosa, y nada, es un tumor benigno, no tiene nada que ver, nada. La diferencia entre este y el hemangioma es que aquí tú no debes encontrar eritrocitos. Si tú encuentras eritrocitos, eso fue un hemangioma. Si están los canales limpiecitos, o sea, libres de, eso sería considerado en el terreno de la morfología un linfangioma. Y este que sí le hemos hablado bastante, este es el Kaposi sarcoma o sarcoma de Kaposi. Repito o reitero, se asocia al paciente inmunosuprimido, sobre todo en el contexto del paciente HIV-Sida, pero recientemente estaba leyendo y me di cuenta como que, oye, curioso, poco, estadísticamente poco probable, pero no imposible. Hay pacientes viejitos que no tienen nada que ver con HIV-Sida y te hacen sarcomas de Kaposi. Interesante, ¿no? Pero estadísticamente se asocia más que todo el Kaposi con pacientes HIV-Sida que está coinfectado con el herpes virus 8. El herpes virus 8 es el que causa estas lesiones a nivel de la piel y mucosas del sarcoma de Kaposi. El herpes virus 8, ¿qué hace? Estimula el factor de crecimiento vascular endotelial y entonces crecen estos vasos sin control.
¿Ves todos estos vasos que parecen una ranurita? Esa proliferación vascular es clásica del Kaposi sarcoma. No solamente aparece eso en piel y mucosas, yo he visto ganglios linfáticos comprometidos por sarcoma de Kaposi. Pero bueno, pues aquí, ¿no? Tiene un grado intermedio esta neoplasia vascular. Y este que si no queremos, que este es un tumor que es bien maligno, ¿ok? Un tumor que es bien malo, pacientes jóvenes, he visto muertas por estos 32, 33 años, con un comportamiento bien agresivo. Es el más maligno, diría yo, de los tumores vasculares, el angiosarcoma, un tumor agresivo, hace metástasis, y es aquí, a los 5 años solo sobrevive el 30%. O sea que si a un paciente lo diagnostican hoy, a los 5 años, regresamos a preguntar, solo el 30% va a estar vivo. Digo, ¿y vivo en qué condiciones? Porque son tumores, repito, agresivos. ¿Ok? Ves esto, esta piel y ves este montón de células atípicas, pleomórficas, de alto grado. Esto es necrosis. O sea, estos tumores no es que decir, mira, esto es un angiosarcoma, no, esto es que manera inmuno, ¿ok? Que manera inmunistoquímica. Los tumores son positivos para marcadores vasculares, C31, C34, ERG. Realmente el diagnóstico a veces son tan puramente diferenciados que el diagnóstico es un diagnóstico de inmunistoquímica. Y paradójicamente también pueden marcar para tinciones epiteliales, marcadores epiteliales, como la citoceratina A1, A3. Eso no quiere decir que esto es un carcinoma, quiere decir que es un tumor que tiene una marcación aberrante de citoqueratinas. O sea, no le puedes llamar esto un carcinoma, eso sería un error. Se asocian mucho los pacientes que hacen resección por cáncer de mama y años después desarrollan un angiosarcoma asociado a radiación. O sea, está descrito que eso ocurre, ¿ok? Es un tumor que es bien maligno, este es el que tú te quieres encontrar, y repito, a veces es tan maligno que el diagnóstico solamente lo vas a hacer por medio de inmunohistoquímica y correlación. Bien, vamos hasta aquí que me prolongó un poquito y vamos a seguir después hablando de este temita del corazón. Vamos a ver si mañana me da chance. Vamos a por ahí hasta ahora y bueno, lo regresen después con calma y me preguntan cualquier cosa.